en el nombre de Jesús. Acompáñame en el Salmo 56, vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 56, es una oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y subraya esta palabra. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has conocido, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego envueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Subraya esta palabra. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aleluya. Si usted quiere ponerle un título a este mensaje, así te titula el mensaje de esta noche. Esto sé. Esto sé. Y tengo una convicción de que lo que sé, lo estoy viviendo, lo estoy palpando, y es que Dios está por mí. Ese salmo es un salmo de lamento, pero también es un salmo de confianza, y muchos lo consideran realmente como un lamento individual, aunque también puede reconocerse como un salmo de gratitud anticipada, y luego vamos a ver por qué. Y fíjense, cuando leíamos este salmo nos dábamos cuenta de que las problemáticas que se van enumerando en él y las plegarias que se van levantando van enfocadas hacia un acto de gratitud por parte de David. ¿Y por qué? Porque Dios ha prestado sus oídos para escuchar el clamor de su siervo. Porque Dios no simplemente se ha quedado ahí, sino más bien que Él ha podido palpar cómo Dios, en medio de lo que Él está viviendo, en medio de lo que Él está experimentando, el Señor ha descendido, ha puesto su oído a escuchar el clamor de su siervo, y Él va a actuar a favor de su siervo como lo ha hecho una y otra vez. Es un salmo de confianza. Y sin lugar a dudas, es un salmo que describe también el asedio, describe también las vicisitudes, describe también las agonías que David estaba experimentando por causa de los enemigos que constantemente estaban tratando de quitarle la vida, constantemente estaban trayendo desasosiego, constantemente estaban quitándole la paz. Y la ocasión que dio origen a este salmo, al igual que el Salmo 34, fue un incidente que ocurrió en la vida de David. Y si nos vamos a el capítulo 21 de Primera de Samuel, sobre todo el verso 10 al 15, nos vamos a dar cuenta realmente cómo se relata la historia, el contexto por el cual estaba sometido David, lo que David está viviendo, y como consecuencia de lo que él está viviendo, entonces de él emana, de él brota este salmo tan precioso. Y ahí se relata en Primera de Samuel, del capítulo 21 en adelante, se relata que David estaba siendo perseguido por Saúl, y él se encontraba huyendo de su enemigo, obviamente para poder salvar su vida. Y dice la palabra de Dios, luego en el capítulo 22, que él se esconde en una cueva, la cueva de Adulán, tratando de huir del rey.
Él se encontraba en esa región desértica, en esa región agreste. Y nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allá nos damos cuenta de que es una zona que ahí no se da nada, amados. O sea, es una zona pelada totalmente. Ahí usted puede sembrar cualquier cosa y no se da absolutamente nada por la misma tierra, por lo desértico, lo agreste que es ese lugar. Pero precisamente en ese lugar estaba David. Y David pudo sobrevivir en medio de este desierto, en medio de esta esterilidad, en medio de esta situación en la que él se encontraba. Él pudo sobrevivir, pero llegó un momento en que su fe se debilitó. Llegó un momento en que él pensaba que iba a ser destruido y como consecuencia de ello decide moverse al oeste y se va a la tierra de los filisteos, a la tierra de sus enemigos. Y el rey que estaba allí, el rey Aquis, el rey de Gat, lo recibe. Pero las personas que estaban rodeando al rey no se fiaban de David y comenzaron a decir, según 1 Samuel capítulo 21:11, ¿no es ese David el rey que con sus doncellas cantaban y danzaban diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Dice que al oír esto, David se preocupó mucho y tuvo temor del rey Aquis. Entonces, cuando se dio cuenta del grave peligro en el que él se encontraba, él decide actuar como un demente, como un loco. Y en presencia del rey, el rey se molesta y habla con sus súbditos y le dice, ¿cómo es posible que ustedes me traigan a este loco para que esté actuando de esta manera en mi presencia? Y dice que él lo echó de su presencia y en esa ocasión otra vez David pudo salvar su vida. Pero llega un momento en que él decide irse a una cueva después de ese acontecimiento y se entra en esta cueva atemorizado. Y cuando él está ahí en ese lugar, quizás oprimido, quizás sintiéndose que debía de haber confiado más en Dios, dice que su familia se enteró de que él estaba en ese lugar y decidieron enviar a todos los enlutados, a todos los que estaban endeudados, a todos los que se hallaban en amargura, oiga bien, aproximadamente 400 y pico de hombres. Ese era el ejército que David tenía en ese momento. Fíjense, está en una cueva. Y yo no sé cuántos de ustedes se encuentran en una cueva en esta noche. Amargados, deprimidos, quizás recibiendo palabras o reportes contrarios que lo están ahogando más en esa situación que ustedes están viviendo. Pero fíjense, en medio de todo ello, de él, de lo más profundo de su corazón, decide él cambiar el rumbo, el curso de su historia y decide levantar alabanzas y adoración al Dios vivo. Y como consecuencia de estos acontecimientos, entonces sale de él, emana de él este salmo tan precioso. ¿Cómo cambia el panorama? Y fíjense, los versículos del 1 al 4 contienen las palabras que vemos en David. Presenta primeramente una petición ante Dios, ahí en el Salmo 56, por el favor divino, pero también para que Dios pueda avergonzar a sus enemigos. Y él se siente oprimido, se siente cansado, se siente agotado, está cansado de lo que está viviendo, de lo que está experimentando, pero sale de él esta palabra, en el día en el que temo. Es decir, en el día en el que me siento atemorizado, en el día en el que estoy preocupado, en el día en el que tengo una profunda preocupación por el dolor o por cualquier circunstancia desfavorable, en ese justo momento, en ese día, yo, dice él, y luego enfatiza, en ti. En ti. Y luego de una manera tan abismal proclama, de una manera de pronunciamiento, con una actitud de autoridad, él declara, confío. Yo en ti confío. En el día de la temeridad, yo en ti confío. En el día de la angustia, yo en ti confío. En otras palabras, yo me siento seguro. En ese momento, en ese peor momento, en ese día en el que yo pueda estar muriéndome incluso, en ese justo momento, yo en ti confío. En ese día, yo creo en ti. Esa es la palabra, yo creo en ti. Y esta palabra, este verbo confiar, es la palabra bataj en hebreo. Y es interesante esta palabra porque el significado de esta palabra es apoyar, apoyarse. Pero fíjense, esta palabra bataj, B-A-T-A-K-J, bataj, tiene una raíz primaria.
Esta palabra se comporta de una forma en la que hay una raíz que interviene en ella, Bet Heshek, que significa casa, que significa rodear, cercar. Es como cuando una casa está siendo rodeada por algo. Oigan bien, confiar. Estoy rodeado. Es como que mi casa, mi cuerpo está siendo rodeado por algo. Pero la implicación de esta palabra va mucho más allá. Significa apresurarse a refugiarse. Apresurarse a refugiarse porque entiendo que en ese lugar yo puedo encontrar esperanza. En ese lugar yo me puedo sentir seguro. Ese lugar se convierte, esa casa se convierte en un refugio para mí. Pero más allá de esto, la idea inicial de esa palabra es creer en una persona a tal punto de sentir dependencia absoluta por él. Cuando usted está diciendo yo confío en ti, Dios, no es simplemente yo estoy esperanzado en ti. Va mucho más allá. Yo estoy seguro, yo estoy convencido de que tú eres mi refugio, de que tú eres mi lugar seguro, de que tú eres mi escondite, y por tal razón mi dependencia absoluta eres tú. Eso es lo que tú le estás diciendo al Señor. Y fíjense, esa misma palabra en el hebreo bataj, la vemos nosotros en el griego, en Hebreos 11, capítulo 1, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, pistis, que es convicción firme, es creencia a la verdad de alguien. Es la misma palabra, bataj, confío, es decir, yo estoy creyendo en una persona porque siento que esa persona engloba todo lo que yo necesito y mi dependencia es absoluta hacia esa persona. Es la misma palabra que encontramos en Hebreos capítulo 1. En definitiva, lo que David nos está diciendo a nosotros, cuando dice, en el día de la angustia, yo en ti confío, lo que él está diciendo es, en el día en el que yo siento una profunda preocupación, corro apresuradamente hacia ti, porque sé que en ti encuentro un refugio y mi dependencia eres tú. Amén. Mi dependencia eres tú. Y fíjense, el salmista continúa el verso 4, a pesar de lo que él está viviendo, fíjense lo que él expresa. Él expresa una profunda confianza por la palabra de Dios. Él dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es la pregunta que él se hace. Si yo he depositado mi confianza en Él y sé que puedo correr apresuradamente hacia Él porque mi dependencia es absoluta a Él y yo sé que en Él yo puedo encontrar un refugio, puedo encontrar un sustento, puedo encontrar una ciudad amurallada, ¿por qué debo de temer? Y yo no sé lo que tú puedas quizás estar viviendo en este momento, no sé cuáles son las luchas que tú puedas estar experimentando, cuáles son los procesos, los desiertos, cuál es la cueva en la que tú te puedas encontrar en este momento. No lo sé. No sé qué es lo que te está quitando la paz, no sé qué es lo que te está trayendo desasosiego, no lo sé. Ahora, esto yo sé, que en el peor vía crucis, en el peor momento que tú puedas estar experimentando, ya sea de dolor, de angustia, de sufrimiento, sea lo que sea que tú puedas estar viviendo, si te abrazas a su palabra, si corres apresuradamente hacia Él, a nuestro Dios, puedes tener tú la convicción firme, la certeza, la verdad, la garantía de que podrás sentirte seguro y dependiente de Él y nadie podrá hacerte frente. ¿Tú sabes por qué? Porque Él mismo es escudo alrededor de ti. Es tu gloria, dice su palabra, y es quien levanta tu cabeza. Ese es nuestro Dios. A ese Dios le servimos nosotros. Y fíjense, esta palabra viene a mi vida y le decía en principio que Dios la traía, porque la semana entera Dios me estaba diciendo, me llegaba ese versículo, esto sé que Dios está por mí, esto sé que Dios está por mí.
Y el domingo, que hace ya 2 semanas atrás, en la noche, ya amanecer lunes, estaba dando una situación atmosférica en el Caribe. Iba un huracán hacia el Caribe, destrozó Jamaica, muchísimos lugares. Y cuando este huracán iba directo hacia la zona del Golfo de México, él iba en dirección hacia Corpus Christi, se iba a desviar hacia México. Yo dije, bueno, Señor, oramos por los que están ahí. Gracias que tú por lo menos preservaste Houston. Y me voy a acostar. Pero cuando me duermo, tuve un sueño donde yo veía a este personaje, un demonio personificado en una mujer, y llega a mi encuentro y me dice, esta mañana lo compartía, tengo la autorización de zarandear a todo el que está a tu alrededor, pero tengo una orden que a ti no te puedo tocar. Y yo veía cómo ese demonio empezaba a impartir espíritus en tantas personas y tantas cosas que veía yo ahí. Y en un momento me siento impotente porque yo no puedo hacer nada, solamente estoy ahí como un espectador. Y cuando quiero huir, alguien me llama y me dice, no es el tiempo de que te vaya. Y estoy en esa agonía y decido clamar ante el Señor. Y le digo, Señor, Señor, por favor, ¿qué hago? Y oigo la voz así, audible, del Espíritu Santo de Dios que me dice, Rafael, Rafael, usa el arma que te he dado, tu alabanza. Y cuando empecé a adorar al Señor en ese sueño, yo pude ver cómo se rompían las cadenas, podía ver cómo ese demonio se iba petrificando. Y veo un ejército que viene armado y comienzo a decir al general, pero ¿por qué no llegaron a tiempo? ¿Por qué no llegaron a tiempo? Y me decía, estamos aquí, pero ahora hay un grupo que viene porque es necesario que pasen hacia este lado para que puedan recibir lo que está aconteciendo aquí, liberación. Y ahí yo me desperté. Y le digo a Raquel, Raquel, preparémonos porque viene una gran prueba para nosotros. Eso fue el lunes. En la tarde teníamos un compartir con los pastores Benjamín y Tamara. Yo estaba haciendo un ceviche, amado, que me quedó, mire. Óigame, papa la huancaína, a causa. Yo estaba en Perú en esa noche. No lo creo. Por lo tanto, me iba a tocar hacer. También. Bueno, voy a hacer una fonda en mi casa. Y cuando, bueno, estamos ahí disfrutando y todo eso, veo una llamada perdida de Houston. Yo dije, Raquel, ya, aquí está. Algo pasó. Mi vecina me dice, Rafael, no quiero que te preocupes, pero cayó un árbol en el techo de tu casa y lo ha destrozado. Y yo seguí ahí preparando mi ceviche, hablamos, yo le digo, ok, está bien, voy a llamar a la aseguranza, llamé a la aseguranza, presenté la queja y seguí cocinando mi comida, nos la comimos riquísimo y le dije, Raquel, me tengo que ir a Houston, obviamente hay una situación, preparé el viaje en 2 días y me fui. Y cuando voy de camino en el avión, el Señor me lleva, estoy leyendo todos los sueños que me ha dado el Señor y recuerdo que el 31 de diciembre Dios me dio un sueño, entre tantos sueños que me dio esa noche, y yo veo que yo voy a Houston y veo una persona de mantenimiento saliendo de mi casa con una ropa como de emergencia, esa es la que se pone la gente en la calle cuando tienen como esta ropa, esos chalecos de neón. Y yo voy a sacar la carta de mi buzón y me pregunta, señor Rafael, ¿y cuándo usted tiene planes de venir? Digo yo, en julio. Dice, pues, venga que le vamos a tener todo preparado. Entonces, cuando voy en el avión, que voy acordándome de este sueño y veo hacia la fecha en la que voy, que es julio, hacia Houston, y a lo que voy, que es realmente a darle mantenimiento al techo de mi casa porque se ha destruido, yo dije, Señor, nada me va a quitar la paz. Estás tú en control. Y recuerdo que me paré ahí en el baño del avión y miré así a la cara y le dije al enemigo, si tú crees que me vas a quitar el gozo que yo siento, te equivocaste. No me va a pasar lo que me pasó en noviembre, que por causa de eso perdí 50 libras. Usted se equivocó. Voy a dormir en paz. Hice lo que tuve que hacer y en ese momento el Señor me habla, estando allá, y me dice, te he declarado lo que es bueno. Sacrifica alabanzas a mí. Adórame, paga tus votos, es decir, cumple tus promesas. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y cuando recibí esa palabra ya, yo dije, ya, me puedo ir tranquilo, voy a hacer lo que tengo que hacer, que del resto se encargará el Señor. Y usted sabe lo que usted y yo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a invocar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Él nos va a responder en medio del proceso que tú y yo estamos viviendo. David decía, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y fíjense, estas 2 palabras, tanto el temor como confianza, la vemos nosotros en uno de los acontecimientos más extraordinarios que se suscitaron en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento.
Acompáñame al libro de Marcos capítulo 4 y ahí lo encontrarás. Del verso 35 al 41, Marcos 4, nos relata la historia de cómo Jesús calma la tempestad. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado, subraya esa palabra. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, subraya esa palabra. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, amado, había sido un día productivo para Jesús. Jesús había enseñado todo el día acerca de la confianza, acerca de la fe, a través de sus parábolas. Y ese día, precisamente Jesús, que tenía que continuar su marcha, decide cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea realmente es un lago que divide lo que conocemos nosotros como Israel y Siria, y tiene aproximadamente 53 kilómetros de circunferencia, 22 de ancho, 13 de ancho por 22 kilómetros de largo. Caminar, dándole la vuelta a ese lago, no era una opción para Jesús. Jesús quería llegar hacia el destino y lo quería hacer lo más pronto posible. Por eso decidieron irse en una barca, porque eso podía tomarle incluso horas y horas y horas, y en una barca quizás eso podría darse en 1 hora, 2 horas. Pero vemos que aquí en el versículo 35, cuando lo leemos, dice que aquel día cuando llegó la noche, Él les dijo, pasemos al otro lado. Y aquel día fue el día en el que Jesús los confrontaba a ellos y les enseñaba de tal manera que ellos tenían que comprender todo lo que ellos habían vivido anteriormente en ese momento en el que Jesús estaba enseñando, y ellos tenían que pasar de la teoría a la práctica. Era una noche para poner en práctica la teoría, lo que ellos habían recibido. Yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a poner en práctica lo que se recibe desde aquí. Es la única forma, amado, que nosotros podemos pasar al otro lado. Y fíjense, en ese momento de oscuridad se iba a poner de manifiesto si lo que ellos habían aprendido, lo que los discípulos habían aprendido, había calado en sus corazones. Y lo que el Señor quería enseñarles realmente, que eso es lo que quiere enseñarte a ti y a mí en esta noche, es que caminar con Jesús, caminar abrazados de Jesús, no se basa simplemente en teorías, sino de poner en práctica cada una de sus enseñanzas. Era el momento de pasar al otro lado. Era el momento de pasar de la incredulidad a la fe. Era el momento de pasar de ser oidores a ser hacedores de la palabra. Era el momento de pasar de vivir en el temor para comenzar a confiar plenamente en Dios. Y esa frase, pasemos al otro lado, fue una declaración de Jesús. Y a mí me llama poderosamente la atención porque en ningún momento Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado y nos vemos de aquel lado. Él le dijo, pasemos al otro lado. Lo que me quiere decir a mí que Él le estaba diciendo, yo estoy con ustedes. En medio de ello Dios le estaba dando una promesa, Jesús le estaba dando una promesa. Yo voy a estar con ustedes, pasemos al otro lado. Y si hay algo, amados, que puede levantarnos a nosotros en medio de la tempestad, ¿usted sabe qué es? Sus promesas. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha declarado a nuestras vidas, que en medio de la tempestad Él estará con nosotros. Y fíjense, los discípulos en medio de esa tempestad se olvidaron de cada una de las palabras que ellos habían recibido momentos antes. Tristemente se olvidaron de cada una de las promesas. Y vino el temor, los abrazó,
Se dejaron seducir por el temor, hicieron caso omiso a la palabra que ya Jesús le había declarado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos envolvemos en el temor y dejamos que el temor se posicione en nuestras vidas. El temor nos paraliza, el temor nos estanca, el temor nos enmudece, como pasó con Zacarías. Jesús había dado una promesa. Y es la promesa que nos está dando en el día de hoy a ti y a mí, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que no importa cuál sea la tempestad que se levante, no importa cuál sea la tormenta que se levante, no importa lo que tú y yo podamos estar viviendo, Él ha prometido que estará con nosotros. Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nada nos separará de su amor. Nada nos separará de su amor. Él dice, yo nunca te dejaré. Y esto sé, amados, que aunque la tormenta sea grande, debo de aferrarme a sus promesas. Debo de aferrarme a cada una de las palabras que Él ha declarado sobre mi vida. No debo de esconderla en una, no, debo de sacarla a la luz. Y cuando vengan los conflictos, debo de acordarle a esos conflictos todo lo que Él ha dicho de mí. Todo lo que Él ha dicho sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi generación. Debo de correr apresuradamente en pos de cada una de esas promesas que Él ha declarado sobre mi vida y sobre mi casa. Y fíjense, el contexto continúa diciendo, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí hay algo muy interesante. Había más barcas. Sí. Habían más barcas. Es decir, no era solamente la barca de los apóstoles. Habían más barcas. La tempestad que estaba ahí presente, la tormenta que estaba presente en ese lugar, cada uno de ellos estaban siendo testigos, tanto los discípulos como los que estaban en las demás barcas. Todos se enfrentaban a la misma tormenta, pero cada uno de ellos la enfrentaba de una manera diferente. Pero había algo muy diferente entre ellas, y es que una de ellas llevaba a Jesús. Y cuando Jesús está en la barca, todo cambia. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, todo se transforma. Cuando tú dejas que Jesús tome el control de tu vida y tú comienzas a caminar sabiendo y confiando que Él es el que lleva el control de tus pasos, porque de Jehová son los pasos del hombre, eso te da a ti seguridad, eso te da confianza. Y si la presencia de Jesús está en tu barca, créeme que vas a llegar a puerto seguro. Eso es ser, hermanos, que si invito a Jesús a mi barca, Él estará conmigo en medio de la tempestad. Esto sé, que no importa cuál sea la tempestad, no importa lo que sea que yo esté viviendo, si invito a Jesús en mi vida y le entrego mi corazón y me rindo ante Él, Él se levantará, Él disipará el temor, Él enmudecerá mi tormenta, la mandará a callar y traerá paz, traerá consuelo a mi espíritu. Si lo invito a Él, Él me enseñará a descansar en sus brazos. Esta palabra la decía el pastor esta mañana mientras estábamos en ese momento de altar 724 y confirmaba porque la tenía acá. Esta palabra que está en Isaías 30:15. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Noten, amados, que mientras los discípulos estaban atormentados, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo en paz. Y usted dirá, bueno, sí, estaba durmiendo porque estaba cansado. Humanamente hablando, pues eso lo pensamos. Sí, puede que sea cierto. Pero usted sabe por qué yo creo que Jesús descansaba. Porque Jesús sabía que nada, absolutamente nada, podía quitarle la paz, porque el plan y el propósito que Dios tenía para con los discípulos se iba a ver materializado en sus vidas. Por eso Él descansaba tranquilo. Él sabía que esa tempestad simplemente era una excusa para enseñarles a ellos una lección de confianza y de fe. Él dormía tranquilo. Él estaba convencido de que Dios tenía un plan perfecto para sus discípulos. Él sabía que las tormentas de esta tierra no podían destruir el plan de Dios. Él estaba convencido de eso.
Y yo creo que esa es la invitación que nos hace a nosotros también. Descansemos en sus brazos. Descansemos en sus brazos. Dejemos a un lado la agonía, la incertidumbre. Yo sé que humanamente es difícil cuando tenemos que enfrentar tantos retos en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo. Pero es ahí donde el Señor nos dice, descansen en mí. Yo tengo cuidado de vosotros. Yo estoy con ustedes. Y fíjense, amados, años más tarde, cuando vemos la vida de Pedro encarcelado, en Hechos capítulo 12, del verso 6, vemos que en medio del proceso que Pedro estaba viviendo, Pedro estaba también durmiendo. Fíjense, Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. ¿Dónde cree usted que Pedro aprendió a descansar y a dormir en medio de su situación? En la barca. Así es. Aquel día en la barca conoció Pedro la dependencia absoluta a Dios cuando corrió en medio de su desesperación a clamar al Señor. Aquel día entendió que no importa cuál sea la situación, lo que pueda estar experimentando su corazón no había de temer, porque él sabía que en quietud y en reposo él podía estar, porque él tenía la convicción de que el poderoso de Israel tarde que temprano se iba a levantar a favor de él. Así que no importa cuál sea la enfermedad, cuál sea el problema, cuál sea la tempestad, debo descansar en los brazos de mi Padre. Quietud, reposo, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos. Solo en Dios puedo yo encontrar el descanso. Mi alma solamente puede encontrar salvación en Él. Solamente puede descansar en Él. Y dice el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿no te importa que estamos a punto de morir? A mí me parece que eso fue Pedro, amado. No lo dice la Biblia, pero yo creo que fue Pedro. Porque Pedro era el único colérico. Era el único que podía desnudarle el corazón al Señor de tal manera. Decirte lo que todos pensábamos exactamente. Ahora, el problema aquí no era que lo despertaron, sino cómo lo despertaron. Fíjense lo que dicen. Lo despertaron con un reproche. Maestro, ¿acaso no te importa que estamos a punto de naufragar? El contexto original en el hebreo lo dice mucho más fuerte, perdón, en el griego lo dice mucho más fuerte. Dice, ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Pero lo dice de una forma tan grotesca, tan irrespetuosa como, ¿a ti no te importa lo que yo estoy viviendo? Mientras yo estoy muriéndome y cayéndome a pedazos, tú estás ahí como una palomita durmiendo. Y esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos, amado, cuando nos vemos en circunstancias difíciles. Venimos con reproches delante del Señor. Pero fíjense la actitud de Jesús frente a la situación. Jesús no le dijo nada. Jesús con amor fue y se acercó y le ayudó. Y eso es lo que hace Jesús cuando nos ve a nosotros en medio de esos reproches. Yo creo que Jesús se ríe muchísimo. Porque nosotros no sabemos lo que va a acontecer después, pero ya Él lo conoce. Y Él sabe que la gloria venidera es mucho mayor que lo que nosotros podemos estar experimentando. Es tremendo. O sea, Jesús sabe y ve mucho más allá de esa palabra de impotencia. Él sabe, Él reconoce que muchas veces esos reclamos que nosotros estamos haciendo delante de Él es simplemente una voz de auxilio y de socorro. Es algo que sentimos en el momento porque sabemos que solamente en Él podemos encontrar dependencia. Y a pesar de que estamos sufriendo y nos está doliendo lo que estamos viviendo, no podemos correr a otro lado sino hacia Él. Y hay momentos en los que nos gana el temperamento y actuamos así. Pero a pesar de nuestras frustraciones, a pesar de nuestras palabras quizás descompuestas, sin sentido, malhumoradas, a pesar de todo eso, Él nos ama. Y Él se levanta a nuestro favor, porque Él está por ti. Él está por mí. Y fíjense, como es de esperarse, pues la tormenta pasó, pero puso en descubierto algo interesantísimo en la vida de los apóstoles, su falta de fe. Miren lo que dice Jesús. Antes de ellos haber vivido esta experiencia, ellos fueron testigos oculares
de cómo Jesús perdonaba pecados, de cómo Él había resucitado a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Fueron testigos de cómo Él había sanado el siervo del centurión, cómo había sanado un hombre que tenía la mano seca, había curado un paralítico que descendió a través del tejado. Todo eso lo habían experimentado. Y fíjense, Jesús, al ver la reacción de ellos, les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la palabra amedrentados aquí es la palabra idilos, que significa cobardemente. Y decíamos que la palabra fe es la palabra pistis, confianza a la veracidad de alguien. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo era: ¿por qué están actuando como unos cobardes? ¿Por qué no confían en mí? Y quizás hoy el Señor te pregunta lo mismo. ¿Por qué estás actuando de la forma que estás actuando y no estás confiando en mí? No estás descansando en mí. Todo va a estar bien. Ten fe. Cree. Ten fe, Marcela. Cree. Que esta leve tribulación es momentánea, pero va a producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él nos recuerda que si Él está en la barca, todo está bajo su control. Él está en medio de nosotros, amados. Y cada uno de nosotros ha enfrentado diferentes crisis, ¿verdad que sí? ¿Y dónde estamos ahora? Mira un ejemplo aquí. 3 meses nosotros sufriendo, llorando, y todavía seguimos ahí contendiendo por nuestro milagro completo. Así es. Y ya Él lo hizo. Y lo va a seguir haciendo. Esa es su promesa. Así que no debemos de tener miedo, amados. Y esto yo sé, que en medio de la tormenta Jesús está en la barca. Esto yo sé, amados, que en medio del dolor, del quebranto, de la agonía, de la enfermedad, Jesús está en la barca. Eso sé, que Él está en control de mi vida. Esto sé, que Él tiene cuidado de nosotros, porque somos sus hijos. Así que tengamos valor, tengamos fe, tengamos paz. Porque ¿quién es este hombre, amado, que puede mandar a callar y enmudecer los vientos y las tempestades? Es Jesús, el capitán de nuestra barca. Él está en control. Él conoce nuestros pensamientos. Y dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Sus planes son de bien para nosotros. Así que en medio de lo que podamos estar viviendo, Él ha prometido que estará con nosotros. Él no nos exonera a nosotros del sufrimiento. Watchman Nee, en su libro El carácter del obrero, él dice que el sufrimiento no es una imposición, sino es algo que nosotros, lo que hemos creído en el Señor, lo hacemos de una manera voluntaria. Y lo hacemos porque tenemos que participar de los padecimientos de Cristo. Nadie dijo que iba a ser fácil. En los momentos de dificultad, lo más fácil es salir corriendo, tirar la toalla y negar incluso la fe. Pero solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes son los únicos que se mantienen enfrente de la adversidad, enfrente de la batalla, aún viendo los enemigos que les rodean. Son los únicos que se mantienen dando la milla más, dando una milla extra, enfrentándose ante los gigantes. Y esa es la última promesa que quiero compartir con ustedes. Que Él ha prometido que Él va a enjugar nuestras lágrimas en medio de la tempestad, en medio de la angustia. Por eso el salmista decía: ¿acaso no has visto mis lágrimas? Tú conoces mi caminar. ¿No están en tu redoma? Apocalipsis 7:17 nos dice: el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. David continúa expresando su lamento ahí en ese Salmo 56, del verso 5 al 7. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Es aquí que donde él hace una fuerte proclamación, expresión de fe al Dios que tiene cuidado de él, porque él sabe que cada lágrima que él derrame en la presencia de Dios está en su redoma. ¿No están ellas en tu libro? Están contadas. Cada lágrima que tú derramas en la presencia de Dios está contada. Y fíjate, hay una promesa hermosísima que Él nos da a nosotros.
que en el día de la angustia, cuando nosotros clamamos a Él, por su pronto auxilio, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, Él extiende sus brazos y Él pelea a favor de nosotros porque Él está por nosotros. Él escucha nuestra oración, nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas no son ocultas delante de Él. Él la toma y nos da una esperanza. Él dice: reprime del llanto tu voz y enjuaga tus lágrimas, porque pago, tributo hay, salario hay para ti. Y hay momentos en los que ese salario, ese pago, ese tributo va a venir hasta de la tierra del enemigo, dice su palabra. Si no, pregúntenle al rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y esta palabra me vino en un momento de oración por el pastor, esa misma semana. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y le sanó. Y miren lo interesante lo que acontece acá. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, y oigan bien, hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. Esto sé, amados, que mi Dios es capaz de retroceder el tiempo, que mi Dios es capaz de añadir años a tu vida, que mi Dios es capaz de escuchar tus lágrimas, tu clamor y enjugar tus lágrimas. Y por causa de tu clamor, por causa de tu sufrimiento, por causa del dolor y por causa sobre todo de que has caminado en integridad y en obediencia delante de Él y has sobrepasado la situación creyendo que Él está por ti, por causa de eso, Él puede extenderte los años y devolverte la sanidad si es su perfecta voluntad. Aleluya, dáselo fuerte, Rosita. Esta palabra, amados, me la dio el Señor a raíz de un sueño que tuve con el pastor. Y yo veía al pastor que estaba aquí, otro sueño, estaba aquí delante, y él estaba ministrando, pero era poderosísimo lo que yo veía, porque yo lo veía con un efod precioso, precioso. Tenía aquí un pectoral que brillaba, yo no podía ver el rostro, porque era tanto la gloria de Dios que cubría su rostro, que yo no podía verlo, yo estaba sentado ahí. Y en ese momento él se levanta y comienza a ministrar. Y cuando yo lo veo como un anciano. Así como un anciano, con su pelo todo blanco, su aspecto como de un anciano. Y cuando me levanté orando por él, eso fue el último sábado del ayuno, me encuentro con Manoli y le pregunto: Manoli, ¿cómo te sientes? Y no tuvo que decirme nada a ella, con su mirada, su voz, era más que suficiente para yo poder sentir el dolor que ella estaba sintiendo. Y yo, en medio de todo esto, le dije: Manoli, mira, tenemos que hacer como ese amigo que fue a pedirle pan a casa del amigo, y dice que el amigo que lo había convidado
estaba en su casa, él no tenía con qué darle, y por causa de que conocía a ese amigo que lo tenía todo, fue y le golpeó, y aunque el amigo refutó, dice que no solamente le dio el pan, sino que le dio todo lo que él necesitaba. Yo creo que nosotros tenemos que golpear más la puerta por la salud de nuestro pastor. Porque como anciano, como sacerdote, el pastor siempre nos ha querido guiar, y ese es su deseo, de llevarnos a nosotros a la justicia y dirigirnos a nosotros hacia el camino del Señor. Y muchas veces ese proceso, ese peregrinar, sus fuerzas se agotan, vienen ataques, vienen situaciones, y ahí tenemos que estar nosotros para poder levantarle los brazos a nuestro pastor, pero sobre todo que Él pueda ver en nosotros lo que yo sé que está en su corazón, que es que nosotros podamos caminar en obediencia e integridad, adorando al Señor, levantando el nombre del Señor, porque mañana quizás Él no podrá estar aquí, o yo no puedo estar aquí, o usted no puede estar aquí, pero lo que se sembró en nuestras vidas tiene que calar en nuestros corazones. Por eso tenemos que hacer como Jesús quería que hicieran los discípulos, que pasasen de la teoría a la práctica. Y es mi oración, es mi súplica, es mi ruego, que así como Dios lo hizo con este rey, también lo pueda hacer con el pastor. Pueda extender sus años, pueda darle más vigor, pueda darle más fuerza, más fortaleza, y que pueda extender los años de tal manera que pueda ver hasta mi generación y la generación de mi generación. Mucho pedir. Sí. Pueda verla adorando al Señor. Y yo lo sé, amado, eso yo lo tengo claro, esto sé, que Dios ha escuchado el clamor de nuestro pastor. Yo sé que sí. Yo tengo una convicción muy clara de que Dios ha prestado sus oídos a escuchar el clamor de su siervo, así como lo hizo con David también. Tengo una convicción de que Él le va a sanar y que Él halagará sus días aquí en la tierra de los vivientes. Y esto sé, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Esto sé, amados, que Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Esto sé, Rosita, que torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, dice su palabra. Esto sé, Timoteo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, dice su palabra. Que Él es capaz de sentir compasión por nosotros, que Él es capaz de tomar nuestras lágrimas y llevarla en su redoma, que claman los justos y Él los escucha y los libra de todas sus angustias, de todos sus temores. Que no hay ninguna condenación para los que puedan caminar con Él, los que están en Él. Que Él está cercano a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que Él es nuestro buen pastor, que Él es nuestra luz, que Él es nuestra salvación, que nosotros no debemos de temer, dice su palabra, porque lo tenemos a Él, que claman los justos y Él lo escucha. Esto sé, amados, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice su palabra, mas volverá a venir trayendo sus gavillas. Esto sé, familia, que Dios está por ti, que Dios está por mí, que Dios está a nuestro favor. Lo que quiere decir que no hay poder infernal, no hay nada aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, nada podrá separarnos de Él, de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchame bien, tú y yo tenemos ese tesoro, dice la palabra de Dios, el Evangelio. Vamos a ser hacedores de Él, para que la excelencia del milagro que tú y yo estamos esperando sea de Él y no de nosotros. Que podamos estar en aflicción, en sufrimiento, en una condición de aprieto, podamos estar nosotros en opresión, pero dice su palabra que nunca estaremos en un estado de intranquilidad o de inquietud, de tal manera que nos amenace y nos lleve a un peligro o desgracia. Esto sé, que podrás estar en una situación comprometida que quizás no sabes cómo resolver o superar, o donde no sabes cómo reaccionar, pero nunca estarás perdido o abatido a tal punto que pierdas las esperanzas. Esto sé, que podrás ver al enemigo intentando perseguirte, intentando derrotarte, mas no desertarás. Correrás apresuradamente a abrazar a tu Padre, porque en Él encontrarás un refugio seguro. En Él encontrarás descanso. Así que en el día que sientas una profunda preocupación,
En el día que sientas que el temor quiere invadirte, en el día que sientas que la fe tuya está menguando, corre, 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 corre apresuradamente, abraza a tu Señor y descansa en sus brazos, porque Él ha prometido que estará contigo todos los días de tu vida. Una cosa sé, amado, y es que Dios está a mi favor. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos. Te damos gracias, Señor, por el ánimo que nos traes en medio de la tormenta, en medio del abatimiento, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Señor, gracias porque te acuerdas en nosotros, Señor. Tienes cuidado de nosotros. Cuando vienen, Señor, las dificultades, las tormentas, las vicisitudes, una cosa sé y esta buscaré: estar todos los días de mi vida, Señor, aferrado a ti, abrazado a ti, para poder inquirir en tu santo templo, contemplar tu hermosura, Señor. Esto sé, Señor, que tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. ¿Y qué hijo le niega pan? ¿Qué padre le puede negar pan a su hijo? Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestra ciudad amurallada. Gracias. Gracias, Señor, porque a veces no comprendemos los desiertos a los que nos llevas. Pero en medio de esos procesos nos has enseñado, Señor, que el desierto nos habla, el desierto nos aconseja. El desierto, Señor, nos muestra nuestras carencias, nuestras debilidades. Y tú dices, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Nos hacemos débiles, Señor, para que tú crezcas en medio nuestro. Gracias, porque nuestra confianza está depositada en ti. Porque corremos a tus brazos. Como aquel niño, Señor, que conoce y sabe que la provisión está ahí donde está su Padre. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro amigo fiel. Oh, Señor, gracias. Gracias porque podemos palpar tus milagros. Gracias porque no nos has negado ningún bien, al contrario. Todo lo que vivimos, Señor, coopera para bien, aunque no lo entendamos muchas veces. Gracias, con acción de gracias. Gracias por las pruebas, porque a veces es necesario tener que pasar por ellas, Señor, para que nuestra fe pueda ser sometida a prueba y en medio de ellas, Señor, poder nosotros resistir cualquier acechanza, cualquier situación, y que de nosotros pueda parir, engendrar esa capacidad de poder pararnos, Señor, con gozo frente a lo que estamos viviendo. Gracias, porque al que amas a ese disciplinas. A veces no entendemos, Señor, cómo quieres tú disciplinar nuestras vidas, pero gracias porque en medio de ellas, Señor, nos llevas a madurez, a crecer más y más, a no poner nuestra mirada, Señor, en las cosas terrenales y en lo que hemos podido construir, Señor, sino que nuestros ojos están puestos en ti. Fijamos nuestros ojos a Cristo. Al mirar a Cristo se ilumina el lugar en el que estamos, las tormentas son disipadas, las tinieblas retroceden, porque tu luz brilla, Señor, en medio nuestro. Y nosotros somos esa luz también que brilla en este mundo en tinieblas. Gracias, Señor, porque nos llevas a más. Gracias, gracias, Señor, porque aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando día tras día, y en medio de ese desgastamiento físico, Señor, sentimos, palpamos tu gracia y tu misericordia. Y cómo el Espíritu se va renovando y nos vas fortaleciendo, Señor, a tal punto que nos volvemos, Señor, como chalecos antibalas, que ya no sentimos nada
ningún golpe, porque sabemos que tenemos ese chaleco que es un escudo, que es tu presencia alrededor de nosotros, cuidándonos, abrigándonos y protegiéndonos, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Padre. Bendigo esta casa. Bendigo la vida de mis pastores, Señor. Gracias por ellos. Gracias porque en ese tiempo de quietud y de reposo que los has llevado a estar, Señor, han tenido experiencias contigo maravillosas. Ellos cantarán de los caminos de Jehová, cantarán de tu grandeza también, Señor. Y nosotros estaremos ahí presos a escuchar lo que has sembrado en sus corazones, Señor, para impartirlos a nuestras vidas, para animarnos y fortalecernos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.